Quiero darles la bienvenida a esta tertulia de Punto de Partida, a nombre de Punto de Partida al Colectivo Cultural. Yo soy Luz Helena Cordero y Punto de Partida es un colectivo que tiene sus orígenes en la Universidad Nacional en los años 80. En esa época, estudiantes todos de la Universidad Nacional hacíamos una revista y hacíamos actividades culturales. Muchísimos años después nos reencontramos y desde el año pasado retomamos la actividad. Están haciendo todos los sábados unas tertulias, llamamos así, tertulias sabatinas sobre diversas temáticas. Y también tenemos una página web que vamos a colocar en el chat para que ustedes por favor la consulten y también donde se pueden inscribir para enviarles un boletín de todas las actividades que tenemos. Nosotros en esta oportunidad vamos a rendirle un homenaje muy sentido al doctor Gustavo Quintana, que en paz descanse, que nos acompañó en octubre del 2020 como parte de una tertulia que hicimos sobre eutanasia y derecho a morir dignamente. Al enterarnos del fallecimiento del doctor Quintana, pues quisimos hacer esta actividad como un homenaje a su memoria, para lo cual convocamos unas personas que lo conocieron, que trabajaron muy cerca a él en esta actividad y son personas que están hoy aquí, que van a compartir con nosotros y que las voy a presentar en su momento. Inicialmente quiero dar unos datos muy generales sobre el doctor Gustavo Quintana para quien no tenga esa información completa. El doctor Gustavo Quintana nació en Tuluá, falleció en Bogotá el 2 de julio del 2021. Lo que sabemos es que él estudió su bachillerato con los jesuitas en el colegio de los jesuitas, creo que es en La Merced, y también estuvo unos años o un tiempo en el seminario mayor. El doctor también hizo unos estudios de ginecobstetricia y también de gerontología. Bueno, él decía que su ética procedía de 3 fuentes y él lo manifestaba así. Dice, nunca hice nada que estuviera en contra como de esas fuentes de ética que son o que eran la de los jesuitas, la ética socialista, y lo decía así. Él pensaba que el derecho humano número 31 debería decir, todo ser humano tiene el más sagrado derecho a tomar con su voluntad el final de su propia vida. Antes de dar paso a las intervenciones de las personas que hoy nos van a acompañar con su experiencia, con sus vivencias y su conocimiento del doctor Quintana, voy a leer de manera muy breve un testimonio que me hicieron llegar una persona que no quiere salir con su nombre, pero que tuvo la experiencia con su padre de la eutanasia con el doctor Gustavo Quintana. Dice así, mi padre sabía que tenía cáncer y que poco a poco lo estaba minando, acabando, perdía sus fuerzas. Yo veía día a día cómo su vida se iba desvaneciendo. Ante la inminencia de su partida, decidí estar cerca de él. Una mañana se sentó en el lecho y me dijo, hija, quiero la eutanasia. Mi padre era creyente y le pregunté, ¿y qué crees que puede pensar Dios? Y me respondió, espero que me sepa entender y perdonar. Mi padre había sido confidente de muchas personas sin juzgarlas. ¿Cómo Dios no lo había de entender? Busqué a una amiga que conocía al doctor Quintana, acordamos la fecha y la hora. Mi padre, que tenía buen humor y gozaba cada situación, pidió que le prepararan su plato favorito y solicitó que el doctor Quintana llegara luego de finalizar la vuelta a Cataluña, porque quería saber si Nairo Quintana la iba a ganar, como efectivamente sucedió. Esa mañana hablábamos, reíamos, era un instante muy íntimo y mi padre así lo quería. Cuando se aproximaba la hora de llegada del doctor Quintana, iniciamos la despedida. Cada uno le dijo lo que quiso y su nieta le leyó las palabras que iba a decir el día de sus exequias. Él estuvo atento, todos lloramos. Tuve la oportunidad de agradecerle por todo, por su amor, su sabiduría, su libertad, su dignidad.
Le pude expresar mi admiración y mi amor. Nos dijo chao moviendo la mano en señal de despedida, como quien se va para un largo viaje. Estaba muy tranquilo y apacible. El doctor Quintana nos explicó el proceso, le preguntó si seguía seguro de su decisión y nos explicó todo el procedimiento. Fue un momento muy íntimo y ha quedado mucha gratitud con el doctor Quintana. Este homenaje es también un ritual de agradecimiento y acompañamiento a Gustavo Quintana, a ese viaje desconocido a la eternidad. Los invito a que hagamos la ofrenda de la palabra para celebrar la vida y el rol que tuvo Gustavo Quintana, para que conserve un lugar en este mundo a través de cada una de las personas que lo conocimos, que tuvieron relación con él. Antes de pasar a darle la palabra a la primera persona, Luis Alberto, ¿crees que podemos pasar un clip pequeño del doctor Quintana del día que estuvo en el conversatorio con nosotros? Bueno, si no, vamos a empezar. Vamos a darle la palabra a la doctora Carmenza Ochoa. Ella es odontóloga con especialización en bioética. Ella es miembro activo del Instituto Colombiano de Estudios de Bioética de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Además, fue directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente desde 2003 hasta 2020. Doctora Carmenza, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este momento y tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos y les agradezco muchísimo este homenaje al doctor Quintana porque pues vimos unos artículos de prensa bonitos, bien en El Tiempo, en la revista Semana, pero un homenaje como esto no lo había yo visto y muchas gracias por invitarme a participar. Yo tuve bastante contacto con el doctor Quintana desde antes de ser la directora de la fundación, porque yo antes de ser la directora fui durante 13 años voluntaria y asistía a las conferencias que hacía la fundación y en varias de ellas intervino el doctor Quintana. Y cuando ya llegué a trabajar a la fundación, la señora Beatriz Cop de Gómez, la fundadora de la fundación, hizo una reunión y me presentó con el doctor Quintana. En ese tiempo no había la reglamentación de la eutanasia, entonces cualquier médico podía hacer la eutanasia de un paciente siempre que llenara los lineamientos de la Corte Constitucional, que el paciente fuera un paciente con una enfermedad en etapa terminal, lo solicitara el paciente y lo llevara a cabo un médico. Entonces él, dentro de ese contexto, estaba siempre actuando dentro de la ley. Y las personas consultaban, o sea, los casos que se atendió las solicitudes de eutanasia con el doctor Quintana como médico que llevaba a cabo el procedimiento, las personas consultaban a la fundación, en la fundación le hacíamos una evaluación del caso, digamos como que llenara realmente esos requisitos de que fuera un paciente con una enfermedad en etapa terminal, no quería decir esto que agonizante, ¿cierto? Sino una enfermedad que era incurable con la tecnología que existía en ese momento, fuera progresiva, incapacitante, deteriorante, le causara sufrimiento al paciente, a su familia, y que la solicitud viniera del paciente. Y hacíamos reunión con la familia para que toda la familia entendiera, comprendiera muy bien la solicitud del paciente, ¿cierto? Que en general, digamos como que las personas tienen una gran carga de pensar que vamos a acompañar a mi papá a que le ayuden a morir, ¿cierto? Entonces es una carga fuerte, entonces se hacía una intervención por parte de la fundación, muchas veces acompañada con la doctora Margarita Hoyos, que también está aquí presente, en ese apoyo emocional a la familia, porque en general el paciente era el que estaba más preparado, era el que sufría la enfermedad. Y el doctor Quintana iba a conocer el paciente, a conocer su familia, se hacía una reunión con esa familia y ya el paciente era quien determinaba el cuándo, ¿cierto? Había personas que solicitaban la eutanasia para dentro de mucho tiempo, ¿cierto? Pero querían conocer al doctor, querían, o sea, como le daban un diagnóstico de una enfermedad muy avanzada o en etapa
terminal, y la persona decía, bueno, yo cuando ya definitivamente los medicamentos y la medicina paliativa no me alivian mi situación, quiero la eutanasia. Entonces quiero de una vez conocer al doctor Quintana y ya tener una relación con él para que cuando llegue el momento, pues yo ya lo pueda hablar con él y hacer una cita para llevar a cabo el procedimiento. Él era muy humano con esas familias. Yo considero que era un acto médico muy bien realizado y como acto médico, como todos los actos médicos, yo considero que es justo que tenga una remuneración, pero él hizo muchas eutanasias a personas que no tenían recursos sin cobrarles, o sea, nunca fue una limitación, ¿cierto? Siendo un acto médico y teniendo que tener un valor, ¿cierto? Pero muchísimas veces de personas que no tenían recursos, yo le decía a esta familia, definitivamente no va a poder pagar, yo quiero que usted hable con la familia, y él nunca se negó a, a llevar a cabo un procedimiento. Entonces fue una persona muy humana que tenía un acercamiento muy empático con los pacientes y con las familias. Él se entregaba. Les he de decir que viajó por todo el país, ¿sí? Hasta en unos pueblitos súper lejos por allá en la costa, a 2 horas de Santa Marta, 3 horas de Santa Marta, en los llanos orientales, yendo en carro, en burro, muy, muy, o sea, se entregaba de verdad a los pacientes y lo hacía muy bien. O sea, yo tengo un sentimiento de gran solidaridad y de gran aprecio por el trabajo y la labor que él realizó. Gracias. Carmenza, ¿ahí vas a parar o Sí, tienes? sí. Vale, muchas gracias. Ahorita tal vez podamos retomar cuando haya intervenciones, inquietudes. Entonces vamos a pasar a la participación de la doctora Margarita Hoyos. También bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Margarita. Margarita es psicóloga de la Universidad de La Sabana, psicoterapeuta especializada en procesos de duelo y de muerte. También psicóloga adscrita a la Fundación por el Derecho a Morir Dignamente desde el año 2000. Ha sido terapeuta sistémica transgeneracional, especializada en suicidio, en logoterapia, en procesos de crecimiento personal, familiar y además conferencista, tallerista. Tuvo la oportunidad de trabajar también muchos años al lado del doctor Quintana y quiere compartir con nosotros también su punto de vista, su experiencia. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Luz Helena, y muchas gracias al equipo que escogió para hacerle este homenaje a Quintanita, como le decía yo. Me siento muy honrada. Quiero decirles que cuando recibí la noticia, que precisamente fue de tu hermano, Luz Helena, a quien conozco por la Fundación Lazos, que es una fundación para padres que hemos perdido hijos, la verdad quedé como en shock, porque había hablado con él el Día del Padre, yo lo había saludado, teníamos, digamos, una comunicación frecuente con él, y lo había llamado a saludarlo el Día del Padre y lo había notado muy bien. Entonces para mí fue realmente impactante. No tenía noticias de que él hubiera estado en una situación de salud delicada o algo así, pero bueno, quiero leer un poema de Facundo Cabral que lo describe a él, porque para hablar de Quintana es bonito, es complejo. Carmenza ya dijo, ¿no? Ahí están pidiéndonos que actualices la reunión. Bueno. No, afortunadamente dice sí, que nos la dejaron permanente. Sí, pero... sí, qué bueno, qué bueno. Bueno. Qué bueno. Carmenza ya lo dijo, habló de sus cualidades y calidades humanas como médico, como ser humano, pero quiero leer este poema de Facundo Cabral que lo escribió, que se llama El día que la muerte me visite, porque con él pues hablábamos mucho cada vez que íbamos a hacer una intervención donde una familia a aplicar una eutanasia, y siempre conversábamos, ya sea antes o después de ir a la familia, ¿no? Sería mucho más aceptado. Hay alguien que está hablando ahí, por favor, que si pudiera hacer silencio. Micrófono, por favor, apaguen su micrófono. Solamente está hablando la doctora Margarita. Entonces, yo, buscando cómo podría describirlo mejor a él, encontré esto que le dice Facundo Cabral y que seguramente en sus palabras lo dijo muchas veces Quintana.
Cuando el universo me abandone y el viento desgaste mis manos y abremie mis pasos, cuando el sol esté ausente del cielo y no me alcance el día, cuando el mundo no me proteja del vacío, cuando todo se aleje y se confunda en la nada, cuando en la noche se refleje mi antigua duda y ya no vea en ella mis ojos, entonces cambiaré mi torpe cuerpo por las alas con las que entraré en la mañana del despertar eterno. Más allá de los sucesos momentáneos, extasiado por las sutiles y vagas nubes, donde se repetirá la tenue luz que es la vida. Aquí sabré del misterio entero para poder escribir por fin el poema, porque eso es la vida, un constante tejer y destejer de vagas sombras sin más sentir que la belleza. Amo al Señor de mí mismo sin bandera y sin espada, al viento devolveré las maravillas prestadas, las alegrías de ser y hacer lo que uno ama. Y yo completaría esto diciendo, y de hacer lo que a mí me da la gana. Porque si había algo que caracterizaba a Quintanita, era que él no le tenía miedo a nada. Yo a veces le decía, bueno, y nosotros duramos muchos años antes de que esto fuera reglamentado, y él decía, yo tengo mi conciencia tranquila, y así lo sentí yo también, ante cada intervención. De mis hijas a veces me decían, mami, no tienes una demanda porque pues estás realizando unos procedimientos que no están autorizados, y yo le decía, pues yo creo que si la bandera que nos acomete en este momento es evitar un sufrimiento innecesario, poder ayudar a un ser humano que está al límite del dolor más intenso, de poder ayudar a su familia a comprender la decisión tomada por esta persona, porque eso sí teníamos con Quintana, de asistir a personas que conscientemente hubieran pedido y solicitado con un nivel de conciencia, por lo menos en los muchos casos donde yo estuve, se hizo un proceso terapéutico, y no en el sentido de hacerle terapia a la persona, sino que poder llegar a lo más profundo y asumir que esa persona que estaba pidiendo la eutanasia lo hacía desde un nivel de conciencia superior, no porque fuera una toma de decisiones arbitrarias, sino al contrario, un proceso consciente. Y podría mencionar muchos casos, pero quiero mencionar uno en especial, que sé que la persona está aquí, que va a hablar, que es otra de las invitadas. Nos acompañó esa noche a una persona que duró un proceso de un cáncer muy deteriorante, y se le hizo un proceso de acompañamiento a ella, a la familia. Y luego, cuando ella ya sintió que ya no podía más, tomó la decisión, llamó a todos sus hermanos acudieron. Hay un video en Derecho a Morir Dignamente, porque en un momento dado le pedí permiso a ella para que ella dejara un mensaje sobre lo que era tomar una decisión consciente desde el alma, entendiendo perfectamente el paso que iba a dar. Y tuvimos una comida la noche anterior con brindis, y luego el día que pues llegó Quintana, hicimos una reunión con todos sus hermanos, todos hablaron, fue una despedida hermosísima, maravillosa. Y luego, cuando esta persona ya se sintió lista, pasamos a su habitación, le tomamos de la mano, y me acuerdo que le preguntamos qué quisieras hacer antes de emprender tu viaje, ¿no? Y ella dijo, yo quiero cantar una canción de Edith Piaf, que es Je ne te rien, que es No me arrepiento de nada. Era una mujer, para mi modo de ver, los que toman la decisión de una eutanasia, para mi modo de ver, psicológicamente son personas espirituales de muy alta conciencia, son personas muy evolucionadas a nivel de entender que este es un paso, como lo decía Quintana. Yo soy el seronte, ese barquero que le da la mano. El paciente Esta reunión está siendo grabada. Entonces, en este momento, le voy a inyectar al paciente una dosis doble de anestésico general. Me permitiría llevarlo a cirugía y durar en cirugía inclusive 6 horas. Una vez que termino de inyectar ese anestésico, voy a inyectar también por vía endovenosa, voy a
a inyectar un despolarizante cardíaco que va a detener su corazón en diástole, no en sístole, porque si lo detuviera en sístole, podría interpretarse que lo que hubo fue un infarto y ese infarto de alguna manera lo podría sentir el paciente terminal, pero no. El paciente termina con su corazón en diástole y a partir de ese momento en que ya no va a llegar sangre a oxigenarse en los pulmones, va a comenzar el consumo de todo el oxígeno que ese paciente queda aún en su sangre. Es muy curioso. Ese consumo del oxígeno que nosotros mantenemos se va a hacer entre 4 y 6 minutos. Hasta ahí, Luis Alberto, se cortó. Bueno, vamos a continuar. Termina. Ah, listo. Será exactamente igual que el carro al que se le acaba la gasolina. Mientras no le proveamos de nuevo gasolina, no podrá seguir andando. Y lógicamente en el paciente terminal no vamos a hacer ninguna maniobra de resucitación. Ni se lo va a desfibrilar, ni se le va a hacer respiración boca a boca, ni se le va a hacer masaje cardíaco. Porque entonces estaríamos interrumpiendo lo que el paciente nos había pedido que lo ayudáramos a terminar su propia vida. Entonces, fíjense que el procedimiento es supremamente rápido. El paciente va a estar muerto entre 6 y más o menos 12 minutos. Es un procedimiento eficaz, un procedimiento absolutamente indoloro y es un procedimiento que además cumple con lo que el paciente quería y no con lo que yo como médico hubiera deseado para él. Por esto yo digo, yo me siento muchas veces en el papel de Creonte, el barquero de la Divina Comedia. Recuerden ustedes que a una orilla de la Divina Comedia llegaban los pacientes que habían fallecido y todos tenían una monedita en su lengua. Creonte los embarcaba en su barca y los llevaba al otro lado de la laguna Estigia y allí los depositaba, tomaba esas monedas, se pagaba con eso y regresaba otra vez vivo a esperar que llegaran más personas que hubieran fallecido. Entonces, fíjense que realmente en el proceso de eutanasia, lo más importante es tener en cuenta y respetar la voluntad del paciente terminal que habrá decidido en qué momento no va a optar posiblemente por cuidados paliativos, sino que va a optar con su mente clara por la determinación de hacer su eutanasia. Hasta Eso ahí. comentaba. Sí. Vale, bueno, gracias Luis Alberto. Esa es la voz, pues, lo que nos dijo en aquella oportunidad el doctor Quintana. También quiero aprovechar para saludar a algunas personas que son familiares del doctor Quintana, también amigos, y quiero invitarlos a que después de que terminemos las intervenciones habrá un espacio para escucharlos, para si ustedes quieren compartir con nosotros, con todos, algo que quieran decir en homenaje también al doctor Quintana. Y pasamos a darle la bienvenida al doctor Gilberto Hernán Zapata. Él es abogado, voy a sintetizar su hoja de vida porque es bastante extensa. Doctor, Derecho en Ciencias Políticas, magíster en Criminología, especialista en Derecho Penal. Me parece importante recalcar que el doctor Gilberto Zapata fue laureado por su tesis, con mención honorífica por la tesis titulada La eutanasia a la luz de la moral, de la medicina y del derecho. El doctor Gilberto también es docente y de muchas universidades y además, creo yo, de las cosas más importantes, fue amigo personal del doctor Quintana. Bienvenido, doctor Gilberto Zapata, por favor, activa su micrófono. Muy buenas tardes, distinguido auditorio. Muchas gracias, doctora Luz Helena. Un saludo eminentemente respetuoso de manera inicial a la familia del doctor Quintana,
al doctor Diego Quintana y su señora que se encuentra en los Estados Unidos, su familia, a mi vecino y amigo, al doctor Fernando Quintana, su primo hermano. Agradecer justamente a la doctora Luz Helena, igualmente al doctor Luis Alberto y al doctor Jairo por la generosa deferencia de permitirme compartir en el día de hoy, y saludar igualmente a las doctoras Carmencia y a la doctora Margarita. Aprovecho también para saludar a un grupo de estudiantes de Derecho y de Medicina, profesores míos de Medicina y de Derecho, e igualmente discentes de la maestría en Derecho Médico. Sí, el Todopoderoso tuvo bien la oportunidad de conocer al doctor Gustavo recientemente desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista académico lo digo con infinito respeto, mucha humildad y mucho sentimiento humano, como cuando uno tiene un líder, tiene una persona allá de ídolo, y que la vida nos permite conocerlo de manera presencial, de manera directa. Tuve la oportunidad de hacer una tesis doctoral con el doctor Luis Alfonso Valencia Cruz, hoy juez en Cartago. Luego seguí haciendo estudios de criminología, politología, medicina, pero siempre enfocado al tema de la eutanasia, al tema de la tanatología y al tema del derecho a morir dignamente. En entonces, desde la década del 80, se trabajó en la temática del doctor Kevorkian. Lo quiero traer aquí en mi biblioteca médica jurídica. El doctor Kevorkian, para muchos saben, era el doctor muerte en los Estados Unidos. Él fue enjuiciado y siempre me llamó la atención. En la década del 80 aparece el doctor Gustavo Quintana hablando y rompiendo paradigmas que ya lo explicaron las doctoras Carmencia y Margarita. ¿Por qué? Porque había una inquietud. Al fin y al cabo, jurídicamente, el homicidio piadoso, homicidio eutanásico contemplado en el 326 y ahora en el 106, pues es un delito, y si aparece la concepción teocéntrica de la vida, pues excomulgan al que lo practica. Entonces, en esa orden siempre me llamó cuando el doctor Gustavo Quintana rompe paradigma, habla de los medios y empieza a hablar de la aplicabilidad de la eutanasia, más que del derecho a morir en entonces, y empiezo a interesarme por él, le escribo en un momento determinado, y posteriormente en reuniones, ya lo explicó la doctora Margarita y la doctora Carmenza, en un encuentro en los 35 años del derecho a morir dignamente que preside el doctor Juan Mendoza Mega, yo tuve la ocasión de ir a Bogotá y vernos con las personas médicas, abogados, estudiosos en el tema, y compartimos unas vivencias de él, sus experiencias. Pero ya en este siglo XXI, ya en los del 2010, 2015, pues tuvimos la oportunidad de ser invitados por la Universidad del Valle a un programa de televisión para hablar justamente de la eutanasia, y de manera directa conocí en los estrados, en los recintos universitarios de la Universidad del Valle al doctor personalmente. Un hombre ávido de conocimientos, de compartir conocimientos, corrijo, una persona muy culta, muy letrada, y compartimos los dos un foro que duró 2 horas en la Universidad del Valle, en la televisión Univalle, que fue reprogramada y fue multiplicada ante propios extraños a nivel nacional e internacional. Y como bien lo predicaba, y ya lo señaló en el audio de ahora, pues realmente él aplicaba una eutanasia que en ningún momento tocaba los linderos del Código Penal, sino por el contrario, era humanista. Era una persona que de una otra manera entendía la necesidad de descansar ese ser querido, y hablábamos de pronto de un eutanásico que se practica en Bélgica, cuando se aplica una dosis para anestesiar a la persona y producir posteriormente un paro cardiorrespiratorio. Eso yo he tenido la oportunidad, lo digo con mucha humildad, de estudiar desde el año 70 toda la temática eutanásica al lado de la misma doctora Isabel Kühler-Ross, que es la médica tanatóloga por excelencia, y en nuestro medio la doctora Beatriz de Cot, ya entonces la Isa Fonnegra de Jaramillo. La doctora Isa Fonnegra de Jaramillo fue un referente para mí como académico, y el doctor Gustavo Quintana. Con la doctora Isa Fonnegra aquí en Cali dicté unas conferencias sobre el particular, y cuando ya fui a la Universidad del Valle, que conocí al doctor, pues no perdimos conexión, y ante instancias del doctor Jairo Lopera, que es nuestro vecino, nuestro colega, abogado, me pide el favor que dé una referencia de una persona que conozca el tema. Yo digo, por favor, la autoridad en este tema se llama Gustavo Quintana. Da la casualidad que es primo de Fernando, vecino nuestro. Y el doctor, con una humildad, una sencillez, comparte una vivencia que creo yo, doctor Jairo y doctores de este programa, es una joya para la academia, sus enseñanzas, porque no todo el mundo se atreve a decir al punto que hablan del doctor muerte colombiano, el doctor colombiano que habla de la muerte.
De tal manera que para mí era el ídolo allá, cuando llega a estar al lado mío, cuando termina el programa de televisión, doctor Gustavo, ¿para dónde va? No, yo me lo llevo, doctor Gustavo, yo lo voy a invitar a almorzar. Usted hay que esperar 30, 40 años para conocerlo físicamente y lo tengo a aquel lado. No, Gilberto, yo tengo que ir donde un familiar al centro, lléveme, no, pues. Y entonces, doctor, ¿y usted qué especial? Yo soy ginecólogo. ¿Cómo así que usted es ginecólogo y hablando de la muerte? Entonces, hubo esa empatía. Y doctor, cuando no, vea Gilberto, ese procedimiento se hace así, cuando gusta me llama, lo llamé varias veces en diciembre pasado y en este año, cuando se dio la tertulia y cuando se dio una oportunidad a nivel académico. Yo dirijo tesis de grado en el programa de Derecho Médico en la maestría en la Universidad de Santa Eucaria en pregrado en Derecho y Medicina y siempre el referente es el doctor Gustavo Quintana, porque no podemos perder el norte. Y como quiera que la metodología que coloca la doctora Lucelena es de 10 minutos, pues yo creo que el gran legado es su sabiduría, su sencillez y sobre todo algo que yo observo como académico, como jurídico, es que dominaba también la jurisprudencia y la doctrina en el tema del derecho a morir, de la tanatología, de la eutanasia. Porque muchos médicos, con infinito respeto, pues tienen ciertos vacíos en términos jurisprudenciales, pero él nos hablaba de una manera nítida de los alcances jurídicos de la sentencia 239, de la 970, de la 544, y en temas médicos ni se diga porque él explicaba, y en temas humanos llevaba la casuística que había tenido en 200, 300, 400 casos de aplicar la eutanasia y de ayudar a bien morir. Esa experiencia que yo tuve como compañero de asistencia del doctor Gustavo, la he socializado con mis alumnos, y lo digo con mucha humildad. El próximo martes ante la Universidad de Guadalajara he sido invitado para dictar un tema que se llama Muerte Digna, Tanatología y Eutanasia frente a la criminología, y un referente es el doctor Gustavo Quintana. De tal manera que ese gran legado del doctor no puede pasar, por el contrario, tenemos que ser multiplicadores. Yo quiero agradecer a la doctora Lucelena la coordinación que está ejerciendo acá. Para mí, cuando me comentas de la Universidad de la Gran Colombia, porque yo he dictado, soy paraacadémico, había estado 15 días antes hablando de la criminología, de la eutanasia, cuando referencié al doctor Gustavo Quintana y mandé una foto, me llaman allá la decana, doctor Zapata, ¿cómo le parece que su conocido, su amigo, el doctor Gustavo, acaba de morir de infarto? ¿Cómo? Pues obviamente la reacción de desconcierto, pero es un legado que dejan seres humanos que pasan en la vida y dejan una huella inmortal. Son seres que nunca van a morir. De tal manera que mi reconocimiento, doctor Diego Quintana, Fernando, y a todos los que estudiamos este tema, a la Fundación Pro Derecho a Morir, exhortarlos que ojalá asisten a una reunión o a una invitación a una conferencia cuando ya pase un poco más la pandemia, porque ese legado, dicho sea de paso, yo no tenía ni idea, doctores, con todo respeto, que también se nos había adelantado la doctora Isa Fonnegra, que era otra maravilla intelectual, psicóloga, tanatóloga. Entonces, esas personas son los que nos dejan un legado, de tal manera que quiero reiterar mi admiración, mi gratitud, mi consideración, y a todos los alumnos y amigos, colegas. Por ahí veo en el anestesiólogo mío, el doctor Roberto Rodríguez, que recibió la invitación por otro lado, y otros amigos médicos y profesores, médicos internistas, que yo tuve la oportunidad de estudiar unos años, 5 años de medicina, ahora ya veteranongo. Entonces, de verdad, doctores, muchas gracias por su deferencia, y al doctor Gustavo, mi gratitud desde el cielo, independiente de su concepción filosófica de la vida, por permitirme haber compartido una vivencia de su crecimiento espiritual. Muchas gracias, doctora Lucelena, y a todos ustedes por escucharme. Muy amables. A usted, doctor Zapata, muchas gracias por pues, todo lo que nos comparte, la posibilidad de que retomemos lo que usted nos quiera decir. Vamos a hacer esta primera ronda, vamos a terminarla. Quiero leer algunos mensajes que hay en el chat. Nos dicen que el grupo de médicos de la promoción de 1973 lo extrañaremos y fue siempre muy querido por todo el grupo. Importante destacar que era de la Universidad Nacional de Colombia, a mucho honor para punto de partida. También nos hablan otras personas, nos dicen gracias por tan lindo poema. La doctora Margarita definitivamente sí lo caracteriza ese poema. Él fue una persona con una conciencia por encima de lo normal, una persona que tenía una forma de analizar las situaciones con una calidad humana incomparable, un carisma sin igual.
Inconfundible. Sí, este es un momento para eso, para rendirle tributo con nuestra palabra, para que donde quiera que se encuentre, su memoria está con nosotros y pervivirá de acuerdo con nuestros recuerdos y con todo lo importante que ha sido su trayectoria. Quiero darle la palabra en este momento a dos personas que con mucha generosidad han querido compartir su experiencia que han tenido con familiares y con amigos. La primera persona, Patricia Esguerra. Patricia, bienvenida. Estamos aquí para escuchar lo que nos quieras contar, también como homenaje al doctor Quintana. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias por esta invitación. Cuando Luz Helena y Fanny me pidieron como compartir la experiencia que yo había tenido con el doctor Quintana, realmente quise como que no se me escapara ningún detalle para darle precisamente todo el valor a la misma experiencia como tal. Preparé un texto que me voy a permitir leer y quisiera también permitirme hacer una introducción en referencia con la validación del derecho a la muerte digna en Colombia. Creo que el mayor homenaje a las personas que han tenido este ejercicio de derecho y el facilitar a las personas que lo hayan necesitado es precisamente el eco que puede tener en una sociedad. ¿Cómo conocía al doctor Gustavo Quintana? Lo conocí en el marco del acompañamiento y la cercanía al ejercicio de los derechos de la vida y de la muerte. De acuerdo al sello de la ética liberal del magistrado Carlos Gaviria en el año 1997, él abrió un horizonte y un panorama que precisamente profesionales como el doctor Gustavo Quintana pudieron brindar esta ayuda a todas las personas que en un momento dado pudieron tomar opciones sobre el final de la vida. Como todo tiene un contexto, y es ahí donde se validan y se honran las acciones poderosas de las personas que según su convicción y desarrollo de su profesión o experticia permiten y ayudan a los seres humanos en tener opciones y que tomen las decisiones que consideren en sus diferentes etapas de la vida. En este caso, al final, el doctor Quintana era ese profesional que validaba la muerte digna cuando las mujeres y los hombres, a través de su autonomía, empoderamiento y libertad, así lo solicitaban. Como dice Clarixa Pincola, gracias a los cuentos y a las historias se logra compartir vivencias para que perduren. En los últimos meses del año 2007, mi gran amiga de vida, Cristina Alonso, a quien cariñosamente llamábamos Pica, una mujer artista, vitralista, bohemia y librepensadora, le diagnosticaron un cáncer de pulmón con metástasis a cerebro. Pica tenía claro que esta situación era determinante y aunque existiesen medidas terapéuticas que pudieran alargar el desenlace, nada iba a dar vuelta atrás. Por eso rechazó cualquier tratamiento agresivo y aceptó las medidas paliativas que le permitían mantener en las mejores condiciones su autonomía por el tiempo que fuera posible. Con una claridad absoluta de pensamiento, nos buscó a Fernando Noguera, mi compañero de vida hoy por 35 años, y también con el que hemos trabajado en el tema de derechos, y a mí para que pudiéramos orientarla en su decisión y acompañarla mientras recorría esta última etapa de su vida, en las condiciones que ella había escogido. Nuestra referencia de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente ya era nítida, éramos afiliados, teníamos toda la claridad que esta fundación tenía una incidencia en Colombia muy, muy importante y qué mejor que poderla contactar con ella. Fue acogida y respetada por Carmenza Ochoa, por todo el equipo directivo. Cristina tuvo la fortuna de estar acompañada en su proceso de duelo y reafirmación de su libertad y autonomía por la psicóloga Margarita Hoyos. Para ti, Margarita, todo mi reconocimiento y admiración. Y en este espacio de crecimiento,
y toma decisiones trascendentales, encontró al doctor Quintana en su camino y lo invitó a ser parte de su proceso integral. De manera libre, voluntaria y legítima, optó por solicitar la práctica de la eutanasia cuando ella considerase que era su etapa terminal y no la que dictaminara el equipo médico. Pica consideró que esta decisión informada le permitía conservar su autonomía hasta el final de la vida. Me expresó su deseo de acompañarla, tomadas de la mano, en ese gran día final de su vida. Así, la tarde del 30 de mayo de 2008, conocí a Gustavo Quintana y tuve la experiencia de poderlo asistir con Margarita también y fusionar mi mano en la amistad y compasión generadas en este acto de amor. En los minutos finales, Gustavo le preguntó a Cristina si quería escuchar alguna canción. Y esto pasa cuando el universo se alinea. Los astros se alinean y se dan las situaciones. Con una mirada certera que nunca podré olvidar, Cristina habló sobre la pasión que tenía, como lo dijo Margarita, por una canción de Edith Piaf que se llama No me arrepiento de nada. ¿Cuál sería la sorpresa y la energía y la sintonía que se produjo cuando Gustavo, con una voz profunda, fuerte, además muy hermosa, entonó en un francés impecable toda la canción sin interrumpir la atención médica? La energía vital de Cristina dejó de fluir, dejé de sentirla en mis manos, pero la magia de ese momento aún vibraba. Y creo que no la dejaré de sentir nunca. El doctor Gustavo Quintana, además de la atención, brindó una sintonía, una generosidad y un acompañamiento admirable. Hay dos estrofas de esta canción. Creo que enmarcan mucho lo que se trabajó en la vida del doctor Quintana. No, nada de nada. No, no me arrepiento de nada. Se paga, se barre, se olvida. No me importa el pasado. Con mis recuerdos encendí el fuego, mis dolores, mis placeres. Yo ya no los necesito. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Qué bello, qué emocionante, lindo. Pues nos dejas con la emoción acá en la garganta. Vamos a pasar a escuchar un audio pequeño del doctor Quintana para continuar como con su voz aquí para escucharlo y luego... Fíjense que el antecedente del concepto de dignidad que está esgrimiendo esta vez el doctor Rey Curi para solicitar la reglamentación de la eutanasia se me hace supremamente importante y les voy a contar por qué. Muchas veces en discusiones que tuvimos con el doctor Carlos Gaviria, siempre él de alguna manera planteaba que lo importante de la sentencia de la Corte Constitucional era tener en cuenta un dolor que no se podía controlar en el paciente terminal y casi que por compasión con ese dolor de los pacientes la eutanasia fuera lícita. Siempre le discutía a él que mucho más allá del dolor del paciente estaba la dignidad del paciente, porque un enfermo terminal que llega al final de su vida y que necesariamente tiene una enfermedad que lo obliga primero a tener un gran dolor, segundo, a perder toda su dignidad, porque esa pérdida de dignidad está dada por la pérdida de sus fuerzas físicas, de sus fuerzas mentales y aún de su capacidad de reconocerse y reconocer a una familia. Muchos de los pacientes en este estado, yo digo que esa valoración de la dignidad de los pacientes es la que dará el término adecuado para que esos pacientes puedan ser valorados por ellos mismos y posteriormente por el médico tratante, que será la persona que posiblemente les realizará el procedimiento eutanásico.
¿Hasta ahí? Luis Alberto, ¿hasta ahí o sigue? No, sí, hasta ahí. Vale, gracias. Continúas, por favor. Gracias. Bueno, enseguida vamos a escuchar al señor Gustavo Lache. El señor Gustavo Lache, cuando se enteró del homenaje que íbamos a hacer al doctor Quintana, él se comunicó conmigo y quiso participar en este homenaje. Se siente muy agradecido con él y de una manera también muy valiente y generosa quiere compartir con nosotros su experiencia. Adelante, Gustavo, bienvenido. Gracias, Elena. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos los participantes. Se da esta la oportunidad para expresarle mis más sentidas condolencias y un profundo pésame a los familiares del doctor Quintana que están aquí presentes. Y pues, como ya lo expresó Luz Elena, cuando me enteré del fallecimiento del doctor, pues fue una noticia muy, muy sorpresiva, muy fuerte. Fue las sensaciones que tuve en ese momento, porque el doctor Quintana fue una de estas personas que dejan huella en la vida de los demás, con acciones que en determinado momento pueden parecer muy sutiles, pero la marca que deja es muy profunda. Mi particular experiencia con el doctor Quintana empezó sobre el año 2004. Mi esposa sufría un cáncer terminal. Ella luchó denodadamente contra esta enfermedad durante aproximadamente 10 años. Gracias a nuestra afiliación a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, pues habíamos tenido, digamos, la asesoría y la compañía de ellos para llevar adelante buena parte de todo este proceso. A ella la desahuciaron por primera vez en el año 2006. Y digo por primera vez porque de una forma u otra se buscaron alternativas aquí y en el extranjero de tratamiento para intentar superar la enfermedad. Algo que aprendimos durante todos estos años de lucha es que precisamente las personas que soportan este tipo de circunstancias son quienes tal vez más aman la vida. Son las personas que están dispuestas a hacer absolutamente hasta lo imposible por mantenerse. Pero desafortunadamente la naturaleza no siempre nos da la posibilidad de tener una muerte tranquila. Esto lo entendía el doctor Quintana profundamente. Sabía perfectamente las circunstancias y tal vez hasta las motivaciones que rigen a las personas en circunstancias tan complicadas como estas. Él dio su vida, y digo dio su vida porque en realidad hasta el riesgo la puso por esta cruzada particular, porque si bien él estaba regido por un juramento hipocrático que lo obligaba a luchar denodadamente por la vida de sus pacientes, también entendía que los médicos están en la obligación de brindarles dignidad, y esa dignidad tiene que acompañar al paciente hasta en el momento de su transición, más allá de cualquier tipo de filosofía de vida, de creencia, de religión. Se trata de la transición, de la manera como vamos a dejar este mundo, porque tal vez el único denominador común que tenemos todos los seres vivos es que en algún momento nos vamos a morir. Pero escuchaba con atención a alguien que decía que este salir de este mundo no tiene por qué estar ligado a un dolor y a un sufrimiento inmerecidos. Y en ese momento tal vez es que todos necesitaríamos la ayuda de un ángel como el doctor Gustavo Quintana. Sucintamente les quiero más o menos narrar las situaciones y circunstancias que marcaron nuestra vida profundamente a través de la ayuda del doctor Quintana. Cuando mi esposa recibió ese diagnóstico terrible, nos acercamos a la fundación. Eso fue para el año 2004. En la fundación, gracias a la doctora Carmenza, tuvimos un apoyo
inmenso y también tranquilidad, porque de una forma u otra mi esposa había tomado desde hacía mucho tiempo la decisión de no someterse a tratamientos invasivos ni a postergar de manera artificial la vida, decisión que yo también había compartido desde mucho tiempo atrás. Pero cuando fuimos ese día, particularmente después de esa noticia que nos entregaron los médicos, fuimos directamente a la fundación. Mi esposa pudo hablar con la doctora Carmenza alrededor de 3 horas y en ese momento ella hizo catarsis. Entendió que tenía el apoyo y la ayuda de personas que estaban dispuestas a arriesgarse en determinada manera para proveerle a ella un descanso tranquilo. Pasaron 8 años desde ese día hasta el día en que mi esposa se realizó el procedimiento, con la ayuda invaluable y que todavía no sé cómo terminar de agradecer del doctor Gustavo Quintana. Durante esos 8 años nos dedicamos a vivir cada día, porque sabíamos que ella tenía los días contados, pero no sabíamos cuántos días le quedaban. Y durante esos 8 años nunca dejamos de contar con el apoyo tanto de la fundación como del doctor Quintana, porque sabíamos que en el momento en que mi esposa tomara la decisión, porque la naturaleza misma la obligaría, ahí iban a estar ellos. Y así fue. Para finales del año 2014, ya los tratamientos a los que se vio sometida ella fueron infructuosos. Y en determinado momento una radiación muy fuerte que le aplicaron al comienzo de su tratamiento, pues bajó y eso reactivó de nuevo el aspecto tumoral y pues se hizo el último esfuerzo durante ese 2014 con un tratamiento muy complicado, pero pues que teníamos la esperanza de que funcionara. Desafortunadamente pues no fue así y en ese momento pues ella se comunicó con la fundación y expresó su deseo de empezar el procedimiento, hacer lo correspondiente. En esos momentos, pues, de la fundación vino la doctora Carmenza, habló con nosotros, nos orientaron y nos remitieron directamente al doctor Gustavo. En ese momento lo conocimos. Él vino a casa y habló durante largo tiempo con mi esposa. También lo hizo conmigo de una manera tan natural, de una manera tan tranquila, de una manera que lo único que le podía brindar a uno era tranquilidad. Pero él también necesitaba saber, como en alguna ocasión, una oportunidad posterior tuvimos de dialogarlo personalmente, él también tenía sus temores, él también tenía sus aprensiones. Más adelante de todo esto, como les digo, en alguna ocasión que hablé personalmente con el doctor, le preguntaba, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Qué significaba para él ese voluntariado inmenso que hacía? Y recuerdo muy, muy nítidamente sus palabras. Me dijo, Gustavo, cada vez que yo voy a una casa a hacer este procedimiento, llego con el corazón en las manos, porque no sé lo que puede pasar allí. Yo no sé cuáles van a ser las reacciones de las personas, porque cuando se enfrentan a estas circunstancias, pues no todo el mundo tiene la seguridad o no todo el mundo tiene la tranquilidad. Es muy difícil. En el caso particular de mi esposa, pues sucedió algo, y es que ella era una mujer extremadamente valiente y tenía las cosas muy, muy claras, a pesar de su juventud. Porque mi esposa, cuando ya no hubo salida posible ni viable a través de la ciencia de un tratamiento para poderla recuperar, solo tenía 42 años. Pero el día que Gustavo Quintana entró a esta casa y se sentó a hablar con ella sintió una enorme paz de que al fin el sufrimiento que la venía doblegando durante los últimos meses iba a llegar a su final, porque había alguien en este mundo que estaba dispuesto a ayudarla, sin mediar absolutamente nada más allá que su bondad. Y así se hizo. Unos días después,
cuando organizamos una ceremonia, hicimos lo correspondiente. El doctor vino acá. Recuerdo tanto que eso fue el jueves 4 de diciembre del año 2014. Le pedimos al doctor que por favor viniera en horas de la noche, porque queríamos disfrutar profundamente ese último día de mi esposa. Y así lo hicimos desde que abrió los ojos en la mañana. Nos dedicamos a hacer exactamente lo que ella quería, a cumplirle hasta el más mínimo capricho que tenía en ese día. Porque ese día, como ella siempre lo estuvo manifestando, era el día en que por fin iba a descansar, en que por fin iba a dejar de sufrir. Y nunca se me olvida cómo el doctor llegó aquí muy a las 8:30 de la noche en punto. Timbró. Cuando ingresó, nosotros habíamos dispuesto una cena para mi esposa y él apenas entró y la vio, le dijo: Martita, ¿qué estás haciendo? Y ella le dijo: doctor, aquí estoy esperando que usted venga a brindar conmigo, porque usted es ese ángel que me va a ayudar a mi transición y por fin voy a dejar de sufrir. Y el doctor, en medio de su inmensa humanidad, se sentó con nosotros y compartió esa cena. Hablamos durante algo así como 2 horas. Él nos contó sus experiencias personales, habló con una tranquilidad y con una naturalidad que nos hizo sentir en ese momento tan difícil, tan complicado, que realmente un ángel que había enviado la naturaleza nos estaba ayudando para todo esto tan difícil. Después de que compartimos esta cena, mi esposa manifestó pues que estaba cansadita, que ya todos los analgésicos a los que pues le estábamos suministrando en ese entonces estaban dejando de orar y que ya consideraba que era la hora. Y fue algo, yo no sé si pueda uno decir lo que bello, pero realmente sí. Tal vez dejar este mundo de la forma como lo hizo mi esposa, ojalá todos pudiéramos hacerlo de la misma manera, en paz, rodeada del amor de los suyos y con una sonrisa de amor y de agradecimiento también en sus labios. Cuando llegó el momento del procedimiento, ella muy tranquila, el doctor se tomó hasta unos instantes para bromear en cierta situación con ella y estuvo ahí. No. Entonces, cuando todo esto pasó, ella, vuelvo y le repito, se despidió con una sonrisa después de darnos un beso, de reiterar ese amor profundo que sentíamos el uno por el otro. Y muy tranquilita, muy quedita, se quedó dormida. El doctor me miró y me dijo: ya, Gustavo, ya se fue. Estaba tan segura esta mujer que esto ni siquiera duró 2 minutos y ya está. En ese momento me levanté. Se sienta aquí un ratico. Y me senté con el doctor alrededor de 2 horas, me acompañó adicionalmente. En ese momento me pude expresar muchas cosas que no pude expresar en los días anteriores, porque en un procedimiento de estos hay muchas cosas que uno tiene que guardar, porque es algo muy difícil. Porque cuando uno ama profundamente a una persona y comparte la vida con ella, siente que es su alma gemela y uno tiene que verse en la obligación de dejarla partir, porque la naturaleza no da otra opción. Hay cosas que son muy difíciles de manejar, y no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar. Y por eso tal vez quiero que ustedes sepan de este testimonio, y después de esto he iniciado una especie de voluntariado para a través de estas vivencias intentar ayudar a las personas que están por este trance, para intentar manejar las cosas de una mejor manera, porque a veces los atavismos religiosos o filosóficos de muchas personas hacen que esto se vuelva muy complicado y no se puede dar el descanso que una persona merece cuando decide optar por la eutanasia ante una enfermedad terminal. Pero bueno, eso es harina de otro costal y es algo que vengo haciendo con la fundación desde ese entonces. Pero en este momento lo que quería dejarles como conclusión a todo esto es
que el agradecimiento que tenemos muchas personas en este mundo con alguien como el doctor Gustavo Quintana es absolutamente inmenso. O sea, no hay manera de medir el agradecimiento que uno puede tener ante una persona que opta por este tipo de voluntariado y por este tipo de emprendimiento y de esfuerzo en la vida, porque hay que amar mucho a los demás para hacer esto que el doctor hizo. Ese día, les repito, me quedé hablando con él alrededor de 2 horas y me tranquilizó tanto que fue como un pequeño granito de arena para empezar el proceso de aprender a vivir sin mi esposo. Y en eso llevo 7 años. Años después, en algunas oportunidades volví a hablar con el doctor y siempre estuvo él ahí para darme una voz de apoyo, para ayudarme en otras circunstancias. Mi esposa lo definió, el doctor Quintana fue un ángel dispuesto a ayudar a los demás. Genera una pregunta importante. Si estas son, de hecho, representaciones de vehículos alimentarios. Sí, Gustavo. Creo que es lo que puedo decirles en este momento, Luz Helena. Muchas gracias y me perdonan si de pronto la emoción me corta la voz, pero son cosas muy profundas y son cosas que lo marcan a uno, así como les decía en un comienzo, el doctor Quintana marcó la vida de muchos de nosotros. Y a donde sea que el doctor esté, sé que estará así, con esa actitud positiva y feliz que siempre nos demostró a todos. Muchas gracias, Luz Helena. Gracias a ti, Gustavo. Gracias por abrir el corazón y la emoción bienvenida, porque este es un momento de emoción para todos. Me parece muy bello todo lo que han dicho, porque hay palabras que están flotando en el ambiente que ustedes mismos los han dicho, que caracterizan a quién era Gustavo Quintana. Han hablado de bondad, de empatía, de amor, de dignidad, de felicidad y de valentía y muchas otras cosas bellas, que era un ángel, dice Gustavo y repite. Me parece que alguien que deje esa estela tras su paso por este mundo es alguien que se debe considerar, digamos, que ha hecho una labor que valió mucho la pena estar en este mundo, que nos dejó muchas cosas para hacer, para recordar. A continuación quisiera invitar, si es posible, a alguno de los familiares que están presentes acompañándonos, si quieren compartir con nosotros algo en este homenaje. Están varias personas, el señor Diego Quintana, no sé si Valeria, Cielo, Miguel Fernando. Y estoy yo, Diego. Adelante. Sí, adelante, Diego. Ok, bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues darle el agradecimiento a la Fundación, a quienes organizaron este homenaje para Poncho, a las palabras de la doctora Carmenza, de la doctora Margarita, a ti, Luz Helena, al doctor Zapata, y el testimonio tan valioso de Gustavo. Realmente el hablar después de todos ellos es un poco difícil, no sé si difícil o fácil, porque pues ya han hablado de todas las cualidades y virtudes de Poncho. Aclaro que en casa siempre fue Alfonso y pues en confianza en la relación particular mía era Poncho. Entonces pues entrar a repetir las cualidades y virtudes que tenía Poncho pues puede sonar de pronto un poco presumido, porque pues era parte nuestra y creo que todas las palabras que han habido pues hablan muy claramente de sus calidades. Poncho pues fue una persona siempre muy activa, muy acuciosa, muy entusiasta, muy familiar. En la familia siempre fue el eje de la familia, particularmente en casa siempre fue el eje de la familia. Y en toda la familia circundante, primos, tíos, siempre tuvo una actitud muy preponderante y pues fue muy sustanciosa para todos. Creo que él era
en algún momento pudo haber sido, y creo que continúa siéndolo, parte del eje de la familia y de las alegrías que realmente compartimos. De reseña de Alfonso, pues creo que básicamente pues nosotros provenimos de una familia, yo podría llamarla humilde, mis padres originarios de Tuluá. Ellos siempre se preocuparon por darnos una muy buena educación y pues fruto de eso creo que fue todo lo que Poncho reflejó en su vida. Siento de pronto un poco que hicieron una repartición un poquito no equitativa a mis padres porque casi toda la elocuencia se la llevó Alfonso. Ahí me queda un poquito de elocuencia y entonces me cuesta de pronto un poquito de dificultad expresar todo ese sentimiento que tenemos personalmente y como familia. Y en este momento básicamente lo que tenemos es agradecimiento, nos sentimos honrados con este homenaje. Yo me siento contento, me siento orgulloso y me siento feliz de estar escuchando todas estas palabras en homenaje a Poncho. Muchas gracias. Gracias a usted. Si alguna otra persona de la familia o amigo quiere tomar la palabra en este momento, solamente nos dice. Bueno, mientras se animan, cualquier persona que esté en este momento puede pedir la palabra sin problema. ¿Alguien está hablando? Sí, me gustaría pedir la palabra. Con gusto, sigue, por favor. Si puedes activar la cámara también sería bonito verte. Estoy manejando, pero... Tranquila, si no puedes. Hola. Sí, aquí pues solamente me queda un sentimiento inmenso de agradecimiento por este homenaje a mi hermano. Yo compartí mucho con él cuando él trabajaba o tenía su práctica de ginecología. Yo trabajé con él mientras estaba en la universidad y bueno, me uno a lo que Diego acaba de decir. En mi casa, mis hijas siempre lo llamaron Yayi. Solamente les quiero agradecer profundamente este homenaje a mi hermano. Gracias. Gracias a ti, lo entendemos. No tienes que poner la cámara porque estás manejando. Muchas gracias por estar presente. Te acompañamos de verdad con el corazón y aquí todos estamos sintonizados con lo que fue la vida del doctor Gustavo Alfonso Quintana. Valeria, pediste la palabra, tienes la palabra. No, pues yo quería darle las gracias por todas las personas que vinieron a hablar pues de mi papá. Es muy lindo escucharlos y saber el concepto profesional que había de él. Y nada, como yo creo que fue una persona que vivió intensamente y eso lo dijo en una entrevista que estaba viendo en estos días y me alegro tener ese ejemplo de vida, como espero poder también hacer mis cosas a mi manera y siempre llevar como las cosas bonitas que él tenía para ofrecer. Entonces nada, como muchas gracias por estar acá, por contarme cosas de él, por agrandarme las memorias y sí, como muchas gracias por este espacio, como qué lindo poder celebrar una vida así. Gracias, Valeria, por ser tan valiente de hablarnos en este momento. Sabemos cómo te sientes y para nosotros también es un honor que estés acá. No sé, si quieras contarnos algo sobre lo que era él como papá, a tu voluntad, lo que quieras y te sientas con fuerza de compartir con nosotros. Si alguna otra persona quiere hablar, también tiene la palabra. Este es el momento para compartir, para hablar del doctor Quintana. Hay una sí, dime. Sí. Solo decir que pues nada, que primero pues yo fui muy cercana a él y eso fue muy lindo y nada, como que es muy chévere o como muy sanador escuchar que
él generó una marca en otras personas porque claramente la generó en mí y hay muchas cosas que estoy sintiendo en este momento y pues de nuevo como todos estos espacios me parece muy importante para que siga viviendo por lo menos en nosotros. Claro, de eso se trata. Pervive en nosotros y en tantas familias que están agradecidas con él. Hay una pregunta solamente como para los asistentes y para los participantes que ha sido reiterada después de que nos enteramos del fallecimiento del doctor Quintana, y la pregunta repetida es: ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque todos teníamos la idea de que el doctor Quintana estaba ahí, como que era una alternativa, era importante saber que existía, y ahora todos decimos como que hay un desamparo frente a eso. Luis Soto, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido un gran homenaje para el doctor Quintana. Yo había hecho una pregunta al colectivo hace días y pues la pregunta era: ¿quién va a suceder al doctor Quintana en tan encomiable labor? Si bien este homenaje que está haciendo el colectivo Punto de Partida es muy merecido, muy solidario, yo considero que el mejor homenaje que se le puede hacer al doctor Quintana es que surja no solamente uno, sino que surjan muchos médicos tanatólogos que retomen esa labor pionera que tuvo en Colombia el doctor, al cual escuchamos, y que me siento en cierta medida orgulloso. No sabía que era paisano, era tulueño también. Entonces yo considero que es muy importante y creo que de hecho van a surgir no solamente un doctor Quintana, sino muchos doctores Quintanas para seguir con esta encomiable labor de gran amor como es el derecho de morir dignamente. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pues mientras alguien más quiere tomar la palabra, quisiera preguntarle a la doctora Carmenza y a Margarita sobre lo de la fundación. O sea, tenemos posibilidades, hubo algunos médicos formados para continuar con la labor del doctor Quintana. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Pues quisiera comentarles que si bien es cierto, Quintana fue pionero y la persona que con arrojo y con coraje y con valentía abrió caminos, ¿sí? Al igual que Isa Fonnegra abrió caminos en los temas del duelo. Sí hay profesionales que se están preparando. De hecho, pues yo he trabajado con otros médicos que son paliativistas. Entre ellos quiero mencionar especialmente a la doctora Liliana Támara. Ella es paliativista y ella interviene en sedación terminal, y si bien es cierto que no es eutanasista, pero es una excelente médica también, que nos ha acompañado también en estos procedimientos. Hay otros médicos que en este momento están desarrollando esa labor, vuelvo y repito, no con el mismo arrojo ni con la misma coraje con que Quintana asumía esto de salir en los medios de comunicación, de hablar sin temores, de poder exponer absolutamente todo lo que él hacía con el convencimiento absoluto de que nada ni nadie iba a poder detenerlo en esa labor y en esa misión que se propuso y que nos enseñó a todos a no temer. Sí hay, creo que la doctora Carmenza en este momento les puede decir que otros médicos, porque pues yo he trabajado, porque a veces Quintana, pues yo le decía siempre Quintana o Gustavo, viajaba, ¿no? Él viajaba mucho, él lo llamaban de otros países, de otras ciudades, entonces había veces que él no estaba cuando necesitábamos que nos acompañara en un procedimiento eutanásico, y pues hay otros médicos que están ahí, y en este momento creo que Carmenza puede decirles con mayor certeza, con nombres, quienes en este momento están
posibilitados, preparados sobre todo, porque es que muchas personas creen que hacer una eutanasia es simplemente poner una inyección y ya. Eso no es así, eso es todo un camino, eso es todo un acercamiento psicológico, existencial. Eso implica, obviamente, como él lo decía, es un proceso de desfibrilización, no es simplemente poner una inyección para producir un paro cardíaco y producir una reacción en el cuerpo de una persona, sino que implica todo un conocimiento profundo de la medicina, que la medicina obviamente está como herramienta para dar vida y sanar, pero también para evitar el sufrimiento, para ayudar a morir y para favorecer una muerte digna. Entonces le cedo la palabra a Carmenza, que seguramente en este momento tiene nombres de personas que están trabajando a la par con las enseñanzas del doctor Quintana. Digamos que desde la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente el trabajo se está encaminando a que se haga como apoyo e injerencia a que las solicitudes de eutanasia legales se cumplan, ¿cierto? O sea, que no enreden a las personas en sus solicitudes de eutanasia, porque de alguna manera esto es lo que llevaba a que las personas tengan que acudir a un médico particular, ¿cierto? Y no a su médico de su sistema de salud. Entonces, desde la Fundación se está trabajando en ese camino, en hacer que la ley se cumpla, y también se está trabajando y apoyando las solicitudes ante la Corte Constitucional para ampliar el derecho a la eutanasia para pacientes que no sean terminales, sino pacientes con enfermedades crónicas que les causen intenso sufrimiento. Entonces, el trabajo de la Fundación está encaminado en este momento histórico hacia esto, ¿cierto? A que se amplíe el espectro de los casos en que se pueda solicitar la eutanasia legalmente y darle apoyo a las IPS y a las EPS en cómo atender las solicitudes de eutanasia, cómo acompañar a los pacientes y a la familia en esos procesos de eutanasia, y en que las personas, todos nosotros, firmemos los documentos de voluntad anticipada, dejemos en un documento explícito nuestra voluntad de morir dignamente, bien sea a través de los cuidados paliativos o de la eutanasia, o las dos, ¿cierto? Que si me dan cuidado paliativo y no funciona, me pongan la eutanasia, o no quiero llegar ni siquiera a cuidado paliativo, quiero la eutanasia de entrada. Entonces, desde la Fundación, ese es el camino en el que se está encaminado en este momento, en que la eutanasia legal sea una realidad para todos los colombianos, para que no le nieguen las solicitudes de eutanasia a las personas y se amplíen no solo a los pacientes terminales, sino también a los pacientes con enfermedades crónicas con sufrimiento intolerable. Importante esas aclaraciones. No sé si podrían en el chat de pronto Margarita o Carmenza dejarnos algún teléfono, algún nombre, de pronto para las personas que están conectadas, que quisieran como estar más cerca a la fundación. De pronto es importante. Quiero leer unos mensajes en el chat y ya le doy la palabra a las personas que tienen la mano levantada. Cristina Villarreal dice, también habría que reconocer su muy importante trabajo en el derecho al aborto, respeto a todos los derechos, que es otra de las, digamos, de las áreas en las que el doctor Quintana también estuvo por los derechos reproductivos de las mujeres. Frida Char dice, nos sentimos tremendamente acongojados con la muy triste noticia y lamentamos profundamente la partida de Alfonso. Los largos años de amistad que compartimos con él nos permitieron conocer sus cualidades que lo acompañaban y distinguían como un gran ser humano. Nos unimos con el inmenso cariño que siempre compartimos con Alfonso. Los acompañamos en su dolor. Dios les dará la fortaleza espiritual que necesitan. Ahora, un abrazo fraternal, John y Frida Sanabria. Dice Iván, hermoso homenaje a este gran amigo y compañero con quien tuve el placer de compartir los hermosos años de la universidad. Hombre inteligente, amable, decidido, controvertido, pero siempre con la capacidad y el conocimiento para seguir adelante. Comparto y aplaudo su labor. Mis condolencias para su familia. Fanny Betancourt tiene la palabra.
Bueno, yo quería contar que el día que me enteré de la noticia de la muerte del doctor Quintana, pues me sentí mucho dolor, pero sobre todo también sentí mucha angustia porque yo siempre he pensado en que debo tener esa posibilidad de tener una muerte digna. Y a veces pienso que incluso mucho más allá de estar en una enfermedad terminal o cosas por el estilo, o de que el dolor sea físico, pienso que también debería ser posible el dolor emocional. Y siento que cuando se murió él, lo comentaba ese mismo día con una amiga sobre la muerte de él y pensaba en que yo estaba tan conmocionada y yo decía, siento mucha angustia, lo que estoy sintiendo es angustia, precisamente por lo que habíamos estado comentando, de quién va a ser su relevo. Me acuerdo que cuando tuvimos el chat con él en punto de partida, yo le hice esa pregunta, que si él algún día no estaba, ¿qué íbamos a hacer? No recuerdo la respuesta, pero creo que no hubo una respuesta clara. Y pienso que el homenaje que merecería tener él y tener como esa presencia en el país debería ser que esa ley de la eutanasia llevara su nombre. Sí, pienso que es una persona que va a hacer muchísima falta. Pienso que tuve la oportunidad también de hablar con él en algún momento por un hermano que estaba padeciendo mucho una enfermedad y lo que me pareció más bello es que él estaba dispuesto a ir a muchas horas de aquí por tierra porque no hay posibilidad de llegar allá en avión. Entonces, creo que tengo que valorar siempre la existencia de él en este mundo y en este país y de que haya sido la esperanza para muchos. Eso es lo que quería decir. Gracias, Fanny. ¿Quién más quisiera hablar, compartir? Pido la palabra, doctora Luz Helena. La tiene, doctor Zapata, siga. Bueno, muchas gracias. Reiterar mi admiración y respeto, consideración al doctor Gustavo y a todos los que de otra manera han intervenido. La verdad que el doctor deja un legado inmortal, imperecedero, y el interrogante que se plantea en este auditorio, desde luego, es ¿qué va a seguir ahora? Particularmente como académico, salvo mejor opinión, yo estimo, con los buenos oficios de la Fundación Pro Derecho a Morir, donde yo he estado permanentemente en comunicación con ellos, cuando está el doctor Juan Mendoza Vega, cuando está la doctora Carmenza, porque siempre me llega la información periódica, oportuna, de los comentarios, de los ensayos, de todo ello que nos tiene documentados. Pues estimo, salvo mejor opinión, reitero, que se podría exhortar a través de la misma fundación la cátedra Gustavo Quintana, ya o un módulo, en donde se generan directrices. Particularmente yo lo dije ahora y la doctora Carmen se lo nombró. Hay otra persona que no es del momento, pero sí hace una obligación ética, moral, académica, es el fallecimiento de la doctora también Isa Fonnegra. Estas dos personas le dieron una luz a todos los académicos, a los médicos, a los psicólogos, a los tanatólogos, de cara a la muerte en su libro, las mismas posiciones del legado del doctor Gustavo. Entonces, en consecuencia, yo exhorto a través de este programa a la doctora Carmen y a la Fundación Pro Derecho a Morir y a cualquier entidad, ya sea de salud, de educación, como se quiera llamar, pero la primigenia sería justamente la fundación donde se hablara de un módulo, donde se hablara de una cátedra Isa Fonnegra en el proceso del duelo. Ella es un legado de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la mejor tanatóloga del mundo, es la maestra de la tanatología, que ustedes saben que la tanatología es el arte del morir humano, el estudiar. Existe mucha carencia, lo digo yo, de mucha gente, incluyendo médicos, abogados, que no tienen ni idea muchas veces qué es la tanatología, qué hay que decirle al enfermo terminal, cómo hay que comunicar una noticia en el estado postrero patológico, tanto del paciente como los familiares. Unos maestros eran la doctora Isa Fonnegra en materia de duelo y el mismo doctor Gustavo Quintana, que podría llamarse esa cátedra así y de una otra manera. Pues sería atrevida de mi parte decir que no, hombre, no, ustedes saben que eso es la dinámica de la vida, pero sobre este aspecto embrionario que podemos llamar aquí, podría constituirse como tal
la cátedra Gustavo Quintana para propios extraños en materia de salud, los tanatólogos, las escuelas de formación tanatológica, los grupos de investigador. Ese es mi aporte, con mucho respeto, mi querida doctora Luz Helena y distinguido auditorio. Buena propuesta, muchas gracias, doctor Zapata. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Quiere decir algo? Compañeros de punto de partida, ¿alguno de ustedes? Luciana, Fanny está levantando la mano. Fanny, es que ya habló, pero de pronto es para que baje la mano, sí. Listo. ¿Jairo? No sé, Luciana, creo que está también aquí presente el primo hermano del doctor Quintana, el doctor Miguel Fernando. Si es posible, Miguel Fernando, para que tú tienes algo que decir. Listo, yo no lo veo. Sí, yo lo nombré, pero no sé. Creo que no está. No está. Los demás compañeros. Bueno. Elena. ¿Sí? Sí, gracias. Es simplemente para compartir con los amigos y la familia y todas aquellas personas que nos acompañan en la tarde de hoy, que allí en el chat estoy dejando el link de la tertulia de hace 8 meses en donde nos acompañó el doctor Gustavo Quintana, aquella vez denominada Muerte Digna, Eutanasia y Calidad de Vida, para que todos la puedan consultar y puedan volver a ver quienes no la vieron o repetir o guardar, si a bien lo quieren, la tertulia del doctor Gustavo. Muchas gracias. Otra casualidad. La invitación es para todos. La revista Punto de Partida y el link lo podemos dejar ahorita, Luz Helena. En el link de nuestra revista de Punto de Partida se encuentran todas las tertulias. Ahí pueden encontrar al doctor Quintana, que se realizó en octubre 17 y que está completa, que es el recuerdo más vívido que tenemos de él y que tuvimos la gloria y la fortuna de tenerlo en esa época. Entonces, para que por favor ingresen a la página de Punto de Partida, ahí se encuentra la tertulia Muerte Digna, donde intervino el doctor Quintana y el doctor Zapata, entre otras personas que estuvieron en esa tertulia, para que la visiten en la página. Y además se está grabando por YouTube, tengo entendido. Esta tertulia va a ser grabada y se va a subir también a la revista, la tertulia de hoy, el homenaje al doctor Quintana. Era eso, Elena. Sí, gracias, Jairo. Sí, todas las tertulias, también van a encontrarla montada en YouTube. Para las personas que no pudieron estar, la podrán repasar después en diferido. ¿Alguna persona que quiera tomar la palabra o vamos cerrando nuestro homenaje? Si me permites, Luz Helena, quisiera dar alguna, no sé, noción de cierre para esto respecto a mi experiencia personal y a la vivencial con mi familia. De todo esto que ha sucedido en estos últimos años, después de la partida de ella y del voluntariado con la fundación, hay algo que es recurrente y es la falta de información de muchas personas respecto a las posibilidades de acercamiento a este derecho. Si bien es cierto que el protocolo como tal que se estableció en muchas ocasiones también se convierte como una especie de traba, también es cierto que la información que se tiene a nivel general sobre el procedimiento eutanásico es bastante limitada. Entonces, como colofón, sí le agradecería a todos los presentes que se hable sobre este tema. Es difícil hablar sobre la muerte en circunstancias distintas a la enfermedad y ese es un gran problema, porque normalmente cuando las personas se ven abocadas a tratar este tema es porque ya la situación se está volviendo casi que inmanejable. La doctora Carmenza siempre ha establecido que lo importante es dejar uno como un testimonio, ¿no? Y eso es algo que ojalá todos tuviéramos en cuenta para evitar complicaciones de toda índole. Es mejor dejar establecido desde la salud, tal vez hasta desde la juventud, el deseo manifiesto a adquirir este derecho. Tal vez sería la única manera de lograr que esto de una vez por todas se universalice, que es lo importante.
Quisiera responderle a Gustavo. Claro. Y comentarte, Gustavo, que desde hace mucho tiempo, bajo la dirección de Carmenza, organizamos muchas charlas, tertulias, cineforos, conferencias, grupos de apoyo, y la Fundación siempre tuvo las puertas abiertas para ofrecerle información, para perderle ese miedo a lo que significa morir dignamente, a hablar de estos términos de eutanasia, cuidados paliativos, sedación, distanasia, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir una cosa, los colombianos tenemos una gran dificultad para estos temas. Yo trabajé en la Fundación Omega de la mano de Isa Fonnegra también, y de su equipo con Cecilia Gerlain, con Gloria Soto, o sea, todas las compañeras de la Fundación Omega. Y créeme que también la Fundación Omega, que fue pionera en el tema de los duelos, de hablar sobre muerte, sobre morir, sobre el proceso de duelo. Mira, había veces que organizábamos conferencias y llegaban 2 o 3 personas. Ya no tanto, pero Colombia siempre ha sido un país que si tú lo invitas a un partido de fútbol o a un reinado, ahí está. Si tú lo invitas a una conferencia para hablar sobre cómo ganar dinero y cómo ser exitoso y cómo ser feliz, ahí van. Pero si tú les dices que vamos a hacer un grupo de apoyo o una charla, una conferencia, un cineforo sobre el buen morir, para hablar sobre esto de, oye, mira qué tan importante que es que tú hables con tu familia, de qué te gustaría en el momento de la muerte. Mira, hay estos documentos acá para que tú los leas y en un momento dado tú los dejes firmaditos para que cuando algo ocurra a tu familia o el médico no tenga que tomar la decisión por ti. Y créeme, y Carmenza me lo puede corroborar, que hubo momentos en que llegaban 2 y 3 personas. Entonces sí hemos hecho una labor titánica, y yo digo hemos, porque yo he estado ahí dictando charlas, conferencias, y las hemos hecho si llegan 2, si llegan 3, si llegan 10, si llegan 15. Estamos ahí para ofrecer esa información, para ofrecer esos espacios de reflexión. Ahorita la nueva directora que está a cargo de la Fundación Derecho a Morir Dignamente, Mónica Giraldo, ha continuado con la labor que se inició y que iniciamos con Carmenza de hacer estas conferencias y estos espacios de reflexión. Y créeme que hacemos toda la difusión del mundo. Las personas llaman y dicen, no, qué interesante, allá vamos, sí, listo, allá estaremos, y la gente nos llega porque todavía nos falta la cultura de aprender, como tú lo dijiste en un momento y como lo hemos dicho todos, que lo único cierto, impajaritable e ineludible que tenemos como seres vivos es que vamos a morir. O sea, todos vamos a morir. Y es en el único tema del cual no hablamos, al que no le damos un lugar y un espacio. A veces uno le dice a las personas, ustedes ya han hablado, yo dicto muchas conferencias sobre duelo, sobre eutanasia, sobre estas cosas. Y siempre les digo, ustedes se reúnen en familia y hablan sobre qué les gustaría en caso de que tuvieran un accidente o una enfermedad crónica o terminal. Uy, no, Margarita, ¿cómo se te ocurre que vamos a hablar de eso? Toco madera, de eso no se habla. Entonces, somos una cultura que hay que enseñarle a los niños desde pequeños y a los jóvenes, ¿sí? A mirar la muerte con respeto, con dignidad, sin drama y sin ese miedo tan terrible que se ha generado en torno a la muerte. ¿Para qué? Para poder ser dueños de nuestra vida y dueños también de nuestra muerte. Para poderle decir a mis familiares, mire, si esto me pasara, yo quiero esto y no quiero lo otro. Y quiero que me entierren, que me cremen, que me lancen al mar, que las cenizas, que sí, todas esas cosas que uno las concilia con su familia. Entonces, estamos sembrando la Fundación Omega y la Fundación Derecho a Morir Dignamente, a las que yo llegué por la muerte de mi hijo, ¿sí? Por la muerte de mi hijo que me puso de frente y de cara a la muerte, como se llama el libro de Isa Fonnegra, frente a una realidad impajaritable que es que no se mueren los viejos, ni se mueren los enfermos, se mueren los niños, se mueren los jóvenes, se muere cualquiera que tenga vida. Entonces hemos hecho camino, hemos ido por la vida sembrando camino. Aún es difícil porque entre ir a una conferencia de duelo
o hablar de eutanasia y ver un partido de fútbol y un reinado, escogeremos lo segundo. Entonces, no creas, personas como tú que dan el testimonio, como Patricia, como todos los que hemos intervenido hoy, seremos esos multiplicadores, no solamente del mensaje y del legado que nos deja Gustavo Quintana por ser un pionero, de Isa Fonnegra por haber sido también una pionera, de Beatriz Kopp, que fundó la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, y de todos aquellos que nos han ido dejando el legado, y por qué no de nosotros que de alguna manera también estaremos dejando esas semillitas en el corazón de las personas que ya nos escuchan y que ya abren su corazón a un tema que ha sido vetado y que ha sido negado porque se lo ha mostrado como lo más terrible, cuando realmente lo más hermoso es que uno pueda llegar al ciclo de su vida, al final de su vida, con amor, con entereza y con conciencia, y poder decidir lo que quiere y lo que no quiere. Bueno, muy clave lo que dices. Es cierto, tenemos miedo a morir y no queremos reconocerlo, pero estas situaciones como esta y todas las experiencias que nos cuentan nos ponen de cara frente a esa contundente realidad. Antes de cerrar, una pregunta que está planteada en el chat para Margarita. Dice, Fanny ha dejado planteada una pregunta en el aire acerca del sufrimiento emocional como una de las posibilidades en la opción de la eutanasia. Desde la Fundación, ¿cómo la analizan o cómo la asumen? O si Carmenza quiere compartirnos algo sobre esta situación. Listo, el aspecto emocional obviamente es parte fundamental en la toma de decisiones, ¿correcto? Porque hay enfermedades, hay situaciones de salud crónicas que diríamos no están en el rango del sufrimiento físico y del dolor insoportable, pero son situaciones que de alguna manera sí llevan a un sufrimiento emocional. Y quiero mencionar el caso de un joven que atendimos también con el doctor Quintana, un joven de 26 años con una esclerosis lateral amiotrófica, que sabemos perfectamente que esta es una enfermedad totalmente incapacitante, invalidante, donde la persona se va quedando paralizada. Y cuando nosotros llegamos a atender a este joven, pues le queda muy poca posibilidad de habla y el movimiento de los ojos, y él solicitó que por favor le ayudáramos a morir, porque él ya había leído y había estudiado cómo era el final de esa enfermedad, y él no quería llegar a ese sufrimiento, porque es que realmente, no sé si alguna vez vieron la película La Escafandra, ¿sí? O la película de San Pedro, que fue un caso de la vida real de un español que quedó supeditado a una cama y que lo único que podía hacer era con un lápiz en la boca medianamente escribir y contar lo que él quería. Un caso muy sonado en España, en donde no le fue... La película se llamaba Mar Adentro. Mar Adentro, sí señor. La película Mar Adentro, en donde esta persona luchó y luchó con abogados y todo, pero le negaron tantas veces que él en un momento dado acudió a sus amigos para que, en ese caso se llamaba un suicidio asistido, le prepararan la sustancia, entonces, y él se tomara esa sustancia que le iba a generar la interrupción de una vida llena de sufrimiento. Entonces, respondiendo a la pregunta del tema del sufrimiento emocional, yo soy una abanderada de que no necesariamente tiene que ser el sufrimiento físico y el dolor insoportable, sino también ese sufrimiento emocional que tienen algunas personas, no solamente porque tengan una enfermedad física, sino porque el sufrimiento interno producido tal vez por unos neurotransmisores alterados que ya se ha trabajado psiquiátrica, psicológicamente, médicamente, y no ha habido un resultado, y que pues van de la mano de otras situaciones de vida. El ser humano tiene derecho también a darle fin a ese sufrimiento emocional. Como te digo, hay enfermedades como Alzheimer, que ese es otro caso que tuvimos también, de una mujer que empezó a tener Alzheimer y ella tomó la decisión de interrumpir
¿no? Este deterioro, o en el caso de una mujer que tenía esclerosis lateral múltiple, que sabemos que es una enfermedad. Esta mujer llevaba 40 años sentada en una silla de rueda, sin posibilidades de levantarse, y ya ella estaba cansada y tomó la decisión de darle fin a ese sufrimiento emocional, porque si bien es cierto, como decimos, los dolores físicos no eran inmanejables, pero su sensación de impotencia y de sufrimiento emocional y de desgaste emocional, ella consideraba que era suficiente, y pudimos ayudarle de una manera amorosa, obviamente con un apoyo psicológico, con un apoyo médico, con un apoyo espiritual, para que esa persona, ¿no?, tomara una decisión en compañía de su familia, porque aquí a veces nos podemos centrar en la persona que pide la eutanasia, pero en derecho a morir dignamente vamos más allá, y es apoyar, ¿no?, y darle una asesoría psicológica y un apoyo emocional a la familia, que al fin de cuentas es la que va a quedar cuando la persona muere. Entonces, nuestra misión va más allá de realizar un procedimiento físico, de una eutanasia física, sino de un procedimiento y de un camino emocional, un trabajo psicológico profundo, para que la persona y su familia lleguen a ese momento de una manera serena, tranquila, amorosa y sin culpas y sin situaciones emocionales que podrían afectarlos en un futuro. Gracias, Margarita. Bueno, hay personas que ya están saliendo. Antes de que todos se vayan, quiero nuevamente agradecer la asistencia, la participación de Carmenza Ochoa, de Margarita, de Patricia y Gustavo Lache por sus testimonios, por sus experiencias, el doctor Gilberto Zapata y la participación de la familia. Fue muy lindo tenerlos acá, los amigos. Quiero leer un fragmento de un poema de Horacio, que es una de las odas de Horacio, que justamente tiene que ver con esto. Es Carpe Diem, que quiere decir aprovecha el día, algo así como cosecha la fruta del día y vívela y aprovéchala hoy. Y el fragmento dice: no sabes si será tu último invierno el que ves, no consultes a divinos, y ya que nada puede ser eterno, óyeme, sé prudente, gusta vinos, aprovecha el instante presuroso. Breve es la vida, la esperanza vana, el tiempo huye entre tanto envidioso. Hoy goza y nada esperes de mañana. Es un homenaje a la vida también, a la vida de Gustavo Quintana, que nos deja semejante legado, y a la vida de todos nosotros. Vamos a poner unos últimos fragmentos de los audios del doctor Quintana y con eso vamos a hacer la despedida. Agradecemos mucho la participación de todos y quedamos en sintonía. Les recordamos que Punto de Partida hace tertulias todos los sábados y pueden acceder a la página de internet para que allí les llegue su boletín mensual de todo lo que hacemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Con esto les quería contar que justamente hace 2 días hice una conferencia en compañía del obispo auxiliar de Medellín. Ustedes no se imaginan qué me significa a mí el enfrentarme a un sacerdote que, con toda su creencia de su catolicismo, está justamente en contra de que la eutanasia sea aprobada. Al punto de que entonces yo le expuse a él lo siguiente: mire, monseñor, primero que todo, usted tendrá que aceptar que los seres humanos, los humanistas, los abogados, y sobre todo la Corte Constitucional, tiene el más sagrado derecho, desde la Constitución del año 91, en que Colombia se convirtió en un país laico. A partir de esa Constitución, ¿cierto?, donde ya no se consagra Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Porque si se consagrara en alguna religión, tendríamos que aceptar, iba a haber muchísimas consagraciones del país a muchísimos dioses. Y eso pues no se hace. Simplemente Colombia
es un país laico y de acuerdo a eso se considerará que los hombres tienen derecho a asumir para el hombre no solamente la defensa de la vida, sino su fase terminal, porque la muerte es parte de la misma vida. No se puede considerar que la muerte sea una antítesis de la vida. No, la muerte es simplemente la parte final de cada uno. Ahora, dentro de esto, fíjense ustedes que nadie puede renunciar a su propia vida porque no existe alguien que saliera del útero de su madre a decir, yo no quiero nacer. No, la vida la recibimos como una donación. La vida es un don. No se podrá decir que ese don viene de la iglesia. Ese don no viene de Dios. Ese don proviene del amor sagrado que se tienen entre sí los padres de una persona que conciben un ser humano. Porque cuando hemos visto que unos padres acudan o al cura o al obispo o al papa para pedirle permiso para procrear, algunos de ustedes recuerda que una de sus madres le hubiera algún día, o sus padres, le hubieran pedido permiso al cura para procrearlos? No. Todos solemos ser parte de un desarrollo darwiniano, de un desarrollo que después de que fuéramos seres acuáticos, nos convertimos en seres terráqueos, respiramos oxígeno y a través de la evolución provenimos exactamente de los simios. Somos el simio más avanzado y tendremos que continuar con el dominio de que la raza nuestra hace sobre el resto de los animales. Entonces, le preguntaba yo al cura, y padre, ¿usted también cree que Dios está blandiendo una espada a la cabecera del moribundo? Y le dije yo no podría creer eso. Aun si Dios existiera, no lo puedo creer con una espada para castigar al que va a tomar la alternativa de tomar la vida por sus propias manos. No, la posición en que Dios espera al moribundo es con sus brazos abiertos, porque si Dios no interviene, no lo podemos creer el que juzga ese supuesto pecado que comete la persona que decide tomar por antelación su propia vida, sino que tiene sus brazos abiertos para recibirlo, porque no se puede pretender que Dios existiera, no fuera un Dios misericordioso. Fíjense que esto me llevó también a hablarle al padre de que una de las cosas más importantes que yo quisiera ver algún día es que se estableciera el derecho humano número 31. Los derechos humanos, cuando ustedes los revisan, verán ustedes que están contenidos en 30 artículos. Ese derecho humano número 31 diría lo siguiente, abro comillas, todo ser humano tiene el más sagrado derecho a tomar con su voluntad el final de su propia vida. Cierro comillas. Gracias. Con esas palabras nos vamos. Sí. Hasta luego. Agradecimiento a todos los participantes y los invitamos para el próximo sábado. Muchas gracias. Adiós. Ingresen a Punto de Partida, la revista. Muchas gracias, doctores. Gracias. Gracias. Gracias, Margarita. Gracias, Carmenza, Jairo. Gracias. Chao, Patricia. Todos. Gracias. Chao. Luego todos. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós, Margarita.